conferencias en la Universidad de La Habana, y por la parte científica al profesor Germinal Cocho, Germi, cariñosamente todos le llamamos, y creo que la mejor forma de honrarlo es precisamente mostrar en el día de hoy los últimos trabajos que hicimos con él. De hecho, con gran satisfacción, en Semana Santa, después de regresar de un congreso allá en Querétaro, estuvimos en un parque sentados discutiendo alguna de estas ideas, ¿no? Entonces creo que es la mejor forma de honrarlo, y siempre agradecido por haberlo tenido dirigiendo y haciendo las preguntas interesantes como siempre lo caracteriza. Bien, la Universidad de La Habana, fundada en el 1728, es una de las 10 universidades longevas de aquí de Latinoamérica. De hecho, es interesante porque la UNAM contribuyó a la formación de la Universidad de La Habana, fundada por los padres dominicos. Aquí está la vista de cómo se veía en aquel momento. Esta es actualmente cómo se ve, restaurada, conocida como el Colegio San Jerónimo. Aquí está nuestra queridísima alma mater, la entrada del rectorado a la escalinata de la Universidad de La Habana, y este es el Paraninfo, aula magna, recreada por los frescos de Menocal a principios del siglo XX. Una invitación para que los que nos han visitado nos vuelvan a visitar y los que no nos visiten. Bueno, básicamente el sumario va a ser una pequeña breve introducción, una panorámica del formalismo, la termodinámica, los procesos complejos, la longevidad, el envejecimiento y su relación con la emergencia y evolución del cáncer, y unos comentarios finales. Y aquí pongo algunos links donde esto ha sido, digamos, continuación, este trabajo ha sido continuación de otras conferencias que ya hemos presentado tanto aquí como en la Facultad de Ciencias, de forma tal que esto le da continuidad a los trabajos anteriores que versan sobre la misma temática. Bueno, la longevidad y el envejecimiento constituyen hoy en día uno de los tópicos más fascinantes, el conocimiento humano, evidentemente. Y a pesar de los avances que ha tenido la biología molecular, la genómica, etcétera, sigue siendo una incógnita, ¿no?, el tema del envejecimiento. Y aquí no nos estamos refiriendo a problemas sociales, estilos de vida, etcétera, que es lo normalmente que uno se encuentra cuando realiza literatura en esta dirección. Este señor, en la década de los 90, recopiló alrededor de 300 teorías relacionadas con el tema del envejecimiento. Teorías que han seguido creciendo, pero al ser un problema de naturaleza multifactorial y complejo, esa, digamos, constituye el principal hándicap de poder establecer una teoría unificada en relación a este tema. Se puede decir, no quiere decir que sean las únicas, a nuestro criterio, que las teorías de envejecimiento se pueden agrupar en 3 grupos fundamentales: aquellas relacionadas con las llamadas especies reactivas del oxígeno, otras que establecen un vínculo entre la tasa metabólica y la longevidad, y por supuesto, bueno, es donde nosotros nos inclinamos, tratar de explicar el envejecimiento desde un punto de vista termodinámico. Según la teoría de las especies reactivas del oxígeno, esto fue Hartmann ya desde el año 56 que publicó su primer artículo en esta dirección, el efecto de las especies reactivas del oxígeno, los llamados radicales libres, son los encargados de producir toda una serie de daños en las macromoléculas que conllevan obviamente a la pérdida funcional de los mismos, es decir, tanto ADN como proteínas, etc. Sola estableció un vínculo inversamente proporcional entre la tasa metabólica y la longevidad, y mediados por los efectos nuevamente de las especies reactivas del oxígeno. Obviamente durante los años el envejecimiento aumenta obviamente, y toda las defensas del organismo tienden a ir disminuyendo. El tercer grupo, enfocado desde un punto de vista termodinámico, ofrece una visión, digamos, unificadora, global,
donde el todo es más que la suma de las partes. Y entonces al respecto se han elaborado algunas, no quiere decir que sean las únicas, digamos, análisis o aproximaciones, sobre todo el pionero Jaime Miquel, un biólogo que trabajó durante 30 años, asesor de la NASA en problemas de envejecimiento, fue el primero de postularse o enfocar el tema del envejecimiento desde el punto de vista termodinámico. Bueno, ambos enfoques están relacionados y el envejecimiento opera a través de las llamadas enfermedades generativas complejas, como le llamaba el profe Germán. Estas enfermedades generativas, conocidas por todos, trastornos cardiovasculares, el cáncer, esclerosis, diabetes, demencia senil, Alzheimer, etc. Y esto acarrea obviamente una pérdida progresiva de la integridad fisiológica, lo que conduce a una función deteriorada y una mayor vulnerabilidad. Estas enfermedades generativas, en particular el cáncer, y ahí es una definición que nosotros damos, tomamos como un nombre genérico a una red de interacciones de células malignas que han perdido su especialización y control sobre el crecimiento normal. Esta red de células malignas podría considerarse como un sistema dinámico no lineal, autoorganizado en el tiempo y en el espacio, lejos del equilibrio termodinámico, que presenta una alta complejidad, robustez, bueno, en términos de los biólogos, plasticidad y adaptabilidad. La aparición del proceso de metástasis aparece de manera abrupta. Muchas veces se piensa que es un proceso aleatorio, random, pero veremos que obedece más bien a un tipo de comportamiento tipo caos determinista. Y aparece tipo transición de fase de primer orden. Y bueno, realmente lo que distingue a un tumor de un cáncer es que si el tumor es capaz de hacer metástasis, entonces estamos hablando de cáncer. Evidentemente, en el lenguaje biomédico se habla de cáncer maligno, cáncer benigno, etcétera, toda una serie de nomenclaturas, pero esencialmente lo que sucede es que si el tumor es capaz de hacer metástasis, entonces hablamos de cáncer. Y es lo que realmente produce la muerte. O sea, los tumores primarios generalmente no es lo que produce la muerte en los pacientes. Estos señores observaron una elevación de la tasa metabólica basal en algunos pacientes con cáncer. Y precisamente uno de los enfoques actuales que se ha llevado a cabo en terapias alternativas del cáncer es accionar sobre el metabolismo del cáncer, específicamente en el tema de la glicólisis. Entonces, bueno, como habíamos comentado, el formalismo termodinámico del proceso de envejecimiento nos permite ver el problema como un todo, más que la suma de las partes. Y aquí aparecen, digamos, dos preguntas interesantes: cómo explicar el inicio del proceso de envejecimiento y cómo explicar la aparición de las llamadas enfermedades degenerativas, en particular el cáncer. Bueno, esta frase se debe a este escritor inglés, la década de los 50, y que, bueno, de manera recurrente se la traigo yo en las presentaciones donde se habla de termodinámica. Realmente, dentro de la termodinámica, sin pretender aquí ofender y, digamos, la inteligencia de ustedes, que todos están familiarizados con esto, la entropía es generalmente, digamos, de las magnitudes de termodinámica más polémicas, más controvertidas que existen, ¿no? Realmente todo el mundo habla de entropía y realmente, pobrecita la entropía, tiene apellidos, nadie le pone los apellidos, todo el mundo la asocia con el desorden y listo. En relación a esto, Shannon en el 48 obtuvo empíricamente esta relación que inicialmente estuvo dudoso si llamarle información o llamarle incertidumbre, y en una conversación que tiene con su amigo Neumann, que en aquel entonces trabajaba en el Centro de Estudio Avanzado de Cristo, él le recomienda que le llame entropía, primero que todo porque ya en el formalismo de la termodinámica estadística esta expresión ya se conocía, solamente que, como saben todas las probabilidades están
asociada a la distribución de Max-Boltzmann. Y en segundo lugar, le comentaba que en una discusión siempre lleva la de ganar porque nadie sabe qué cosa realmente es la entropía. Formalmente, en la década de los 50, finales 56 aproximadamente, el físico matemático Hinching estableció formalmente a través de 4 teoremas conocidos como los teoremas de Hinching la base o los fundamentos donde demuestra que esta expresión tiene su relación termodinámica sin ningún tipo de problema. El libro, entre paréntesis, los dos están aquí en la biblioteca del Instituto de Física de Hinching, muy didácticos y muy duros de leer también. Bueno, específicamente la base de la termodinámica estadística del equilibrio, se sabe que si todas las PI a priori son iguales a 1 sobre W, se obtiene la llamada fórmula de Boltzmann, que dicho sea de paso no fue Boltzmann el que la obtuvo Max Planck a principios del siglo XX, y en su artículo específicamente en 1902, él pone al pie de la página que una relación donde se liga la entropía que obtuvo Clausius con las probabilidades la obtuvo Boltzmann en el 1870 y tanto. Pero esta expresión tal y cual, esculpida en la tumba de Boltzmann en Viena, Austria, la obtuvo Planck en el 1902. Posteriormente, en el 61, Renyi extiende la definición de Shannon, conocida como entropía de Renyi, que se sabe que en el límite cuando Q tiende a 1 coinciden ambas, y estos indios tienen esta expresión que bueno, ha sido difundida por Sally, todo el mundo la conoce como entropía de Sally, realmente no fue Sally el que lo obtuvo, fueron ellos en el año 67 específicamente. Desde el punto de vista macroscópico, según la Escuela de Bélgica, de donde plantea que la entropía del sistema puede variar por dos causas, por el flujo de entropía y la creación de entropía en términos del tiempo, introduciendo el tiempo, velocidad de producción de entropía y velocidad de flujo de entropía. Y este sería el postulado fundamental de la segunda ley de la termodinámica, hacia donde evolucionan los sistemas de la naturaleza. Brevemente, en términos de complejidad, hablamos de la complejidad de la dinámica del sistema, es decir, el todo es más que la suma de sus partes, y ahí aparecen las llamadas propiedades emergentes. Dos causas fundamentales identificamos sobre la aparición de la complejidad: la no linealidad, que es per se ubicua en los sistemas naturales a nivel de escala macroscópica, y los procesos de feedback, de retroalimentación, que con esos dos factores un sistema dinámico puede exhibir un comportamiento complejo. El mecanismo fundamental entonces de esas propiedades emergentes, vale decir, de la complejidad de un sistema, se basa precisamente en la ocurrencia de las bifurcaciones. Las bifurcaciones son el análogo de las transiciones de fase que ocurren en la vecindad del equilibrio. Es decir, en la vecindad del equilibrio, como todos conocemos, las fluctuaciones crecen a escala macroscópica, el estado se vuelve inestable y ocurre la transición. Fuera del equilibrio, las fluctuaciones no solamente crecen a escala macroscópica, sino además se amplifican y dan lugar que localmente el sistema dinámico sea inestable y globalmente el sistema dinámico sea estable. Y de ahí que exhiban las llamadas propiedades emergentes en la complejidad. Lloyd, del MIT, en el 2001 recopiló una extensa lista de cómo medir entonces la complejidad a través, fíjense, muchas magnitudes: termodinámica, entropía de Shannon, Boltzmann, Renyi, Sally, Kolmogorov, etc. Esa lista es inmensa hoy en día, y bueno, ya por ejemplo en el 2018 este señor aborda problemas de la relación entre la complejidad biológica y la complejidad física, porque aquí lo que estamos viviendo realmente es, a través de medidas físicas, poder hacer inferencia en la complejidad biológica. De acuerdo a la segunda ley y de acuerdo a la formulación de Sotin, aquí también en la biblioteca yo tengo la versión, por suerte, original de él en ruso. La velocidad de producción de entropía se puede computar a partir de la tasa metabólica
es decir, el consumo de oxígeno y la tasa glicolítica. En el caso de los humanos sanos se sabe que la parte glicolítica se puede despreciar, no así en el cáncer, ojo. Y de esta manera pudimos computar la velocidad de producción de entropía tanto para mujeres como para hombres, para diferentes edades. Esta relación que aparece aquí es un ajuste muy interesante, son datos medidos de tasa metabólica, se puede ajustar a una relación de este tipo que recuerda la ecuación de estado de Van der Waals para los cambios de fase, es decir, las transiciones de fase de primer orden. Y curiosamente, cuando uno se mira a partir de esta determinación, se observa que los procesos de envejecimiento para ambas edades se activan como un promedio alrededor de los 20 años. Eso es algo que los que se dedican a la gerontología ya lo tenían establecido. Por ejemplo, esta catedrática Mónica de la Fuente, que es bióloga de la Complutense de Madrid, uno de sus trabajos básicamente es mostrar desde el punto de vista gerontológico que como promedio obviamente se activan sobre esa edad. Y esto lo podemos denominar que ese proceso de envejecimiento transcurre en algo que hemos denominado como transición de fase biológica. Es curioso que aunque el sexo masculino exhibe un mayor valor de velocidad de producción de entropía, observemos que en el caso de las mujeres, entre las edades de los 20 hasta aproximadamente los 50 años, la pendiente prácticamente no cambia. Digo prácticamente, acuérdense que esto no es una medición que uno haga en un laboratorio, estamos hablando de seres humanos, medidas, todos tienen un sesgo y un error evidentemente. Y eso es interesante porque precisamente lo que le da es estabilidad en el periodo que es periodo fértil para la mujer. Y en ese periodo, a diferencia de los hombres donde hay una caída, en el caso de las mujeres se mantiene de manera estable. Y eso evidentemente es lo que le confiere esa robustez, esa plasticidad a las mujeres en ese periodo importante. Curiosamente, después de los 50 años, en el caso de las mujeres, fíjense que en los hombres no aparece tan así, en el caso de las mujeres hay una caída abrupta. Bueno, eso coincide con algo típico que ocurre en el entorno después de los 45 años aproximadamente en las mujeres, que es la menopausia. Es decir, nos está dando indicaciones, obviamente, desde la física, lo que está sucediendo y que se conoce, digamos, empíricamente en la biología. Y entonces llegamos, digamos, a que el proceso de envejecimiento se produce de forma natural para los biosistemas a través de un tipo que podemos denominar transición de fase biológica. Esta conjetura se corresponde con la teoría de Carter, donde cada especie mamífera se caracteriza por lo que se conoce como el lifespan, es decir, el tiempo de vida útil como tal. Y estos cambios fisiológicos y psicológicos se producen por el envejecimiento, han demostrado indicar la llamada edad biológica del individuo. Es decir, si bien la edad cronológica es irreversible, es decir, uno nació en tal fecha y hoy 2019 tiene tantos años, esa no cambia, a no ser que usted quiera alterar su fecha de nacimiento, la edad biológica sí puede cambiar. Entonces una de las tendencias que hay hoy en día en la gerontología es poder determinar la edad biológica del individuo. ¿Por qué puede cambiar la edad biológica del individuo? Bueno, por el estilo de vida, por las condiciones, como uno afronta, y eso puede corresponderse tener una edad biológica mayor que la cronológica o menor en un momento determinado. Y sobre todo para las personas de la tercera edad, tener indicativos que le permita a usted conocer esa edad biológica es importante, porque a partir de ahí la geriatría se enfoca en cómo atender a esas personas de la tercera edad como tal. Ahora, curiosamente, cuando hacemos este mismo estudio en la rata gigante africana, bueno, observamos esta misma tendencia, qué curioso. Es decir,
se sigue observando ese mismo estilo de transición de fase de primer orden. Y bueno, aquí aparece algo que durante los 2 últimos años estuvimos discutiendo fuertemente, idea de germen, el tema de las llamadas ratas topo. Las ratas topo, muy feas por cierto, viven en cuevas en condiciones normalmente hipóxitas y curiosamente no envejecen y además no cogen cáncer, o rara vez pueden coger cáncer. De hecho, la revista Science la denominó el vertebrado del año. Esta señora que está acá es una de las que más se ha dedicado al estudio de las ratas topo. Aquí no se observa tan fea como aquí la está acariciando. Una rata normalmente puede vivir de 3 a 4 años. ¿Cuánto vive una rata topo? 30 a 32 años. Y la muerte es natural. Es impresionante. Y lo que se dice es que precisamente lo que le ofrece protección es el llamado ácido aluriónico. El ácido aluriónico es un polisacárido que en el caso de las ratas topo lo produce 10 veces más que nosotros los seres humanos, y por otra parte se caracteriza por tener una alta masa molecular. Es paradójico el tema del ácido aluriónico, es decir, el ácido aluriónico de alta masa molecular protege contra el cáncer, mientras que el ácido aluriónico de baja masa molecular promueve la aparición de células tumorales. Y entonces una de las cuestiones que hicimos, elaborar unos modelillos sencillitos, donde no solamente mostramos efectivamente que el ácido aluriónico de alta masa molecular protege, eso ya está dicho, sino es que se necesita una fina regulación del ácido aluriónico de forma tal que no es que tenga grandes cantidades, sino que tiene que tener primero, bueno, lo de la masa molecular y además una concentración apropiada para efectuar la regulación. Cuando uno hace el cálculo en varias ratas topo, por ejemplo, vemos que en condiciones de normorcia la velocidad de producción de entropía es mayor que en condiciones de hipoxia, que es normalmente ellas se mueven en esos laberintos, es decir, le ofrece mayor robustez. Y cuando está en los animales en fase reproductiva, fíjense que se observa la misma tendencia. Por supuesto, estos son cálculos aproximados, datos aproximados, no se puede tomar todo, pero te ofrece una tendencia y más que todo una direccionalidad. Es decir, realmente hasta ahora los animales de laboratorio, el estudio comparativo que se hacía con los humanos, se basaba en ratas, ratones, etc. Y entonces aquí se abre una puerta importante con las llamadas ratas topo. Entender qué es lo que está sucediendo nos permite entender con qué nosotros envejecemos o con, más que todo, que eso es inevitable, pero no que aparezcan las enfermedades generativas según los geriatras, ese es el pollo, el arroz con pollo, sino cómo enfocar o tratar esas enfermedades generativas. Bueno, estos son datos. Se sabe que es la segunda causa de muerte a nivel mundial, el cáncer. Realmente siempre está compitiendo con las cardiovasculares, independientemente si es la segunda o la tercera, es una cosa lamentable. Y bueno, la idea es cómo enfocarla. Esto le voy a pasar por arriba, ya esto he hablado en otras ocasiones. Bueno, se sabe que el cáncer puede transcurrir, atravesar por 3 fases. La fase vascular, que es una fase microscópica, que desde el punto de vista dinámico lo que hace es evolucionar a un estado estacionario estable. Está en fase microscópica. Posteriormente una fase vascular, ya empieza a crecer en el órgano, empieza a vascularizar, ya es macroscópico. Y posteriormente decide invadir órganos distantes, que es el proceso de metástasis. Bueno, aquí lo que es decir, él alcanza un estado estacionario, unas dimensiones alrededor de 1 milímetro de diámetro, 1 o 2 milímetros, es decir,
realmente con los métodos actuales es muy difícil detectar en esa fase, y posteriormente él empieza a hacer angiogénesis, empieza a ramificarse, no coloniza totalmente el órgano, sino en un momento determinado lo que dice es: voy a invadir órganos distantes. Y este proceso aparece de manera abrupta, recordando un tipo de transición de fase de primer orden. Aquí elaboramos un modelillo muy sencillito: células avasculares, células metastásicas, y una de las cosas, de las tácticas que utiliza el cáncer para invadir órganos distantes, es hacer lo que se conoce como la transición epitelial mesenquimal. Es decir, las células donde está el cáncer, donde creció el cáncer en el órgano, son células epiteliales, mientras que la vigilancia inmunológica son células mesenquimales, es decir, van por sí solas transitando. Entonces él dice: bueno, perfecto, ¿qué táctica puedo usar para invadir órganos distantes? Buscar un camuflaje tipo células mesenquimales. Hace la transición a mesenquimal, transita, evade la vigilancia inmunológica, llega al órgano, lo coloniza primero y después lo invade. Y entonces hace de nuevo la transición, pero a la inversa. Entonces este es un punto clave, hoy en día muy estudiado, el tema de la transición epitelial mesenquimal. Y bueno, a través de este modelillo, lo que hicimos fue encontrar de que realmente ese proceso metastásico durante la transición epitelial mesenquimal, ¿sí? Nada más, una pregunta, a pesar de que hay muchísimos cánceres, ¿hay una manera inequívoca de saber cuando algo es cáncer desde un punto de vista? Sí, hay dos trabajos clave en la literatura de Hahn, que se llaman los hallmarks del cáncer, indicadores del cáncer, donde ellos te ponen ciertas y determinadas pautas, la parte metabólica, etcétera, que son los que te dan a ti la pauta de qué cosa es un cáncer. Y entonces lo que vemos es que el proceso de metástasis lo que exhibe es un tipo de caos tipo determinista, en este caso tipo Schillikov, y este es el atractor que se observa durante esta transición. Conocemos que el caos tipo determinista, bueno, precisamente es determinista, pero exhibe una alta componente estocástica. De hecho, los médicos, a partir de detectar en varios órganos dónde están localizados los tumores, saben dónde está el primario a la inversa. Por tanto, no es un proceso totalmente random lo que está aconteciendo. Perdón, sí. Dentro de atractor, esta X, Y, Z son las de las... Sí, exactamente, sí, exactamente, la de modelo. Tienes que que son la X. La X está relacionada con el crecimiento vascular, las Y, las células. Pero menciona, de acuerdo, lo que vayan a resultar, ya. X, Y, Z y M. Y tienes, te referiste a esto como un régimen caótico. Ajá, caótico Schillikov. Pero puedes, con tus parámetros tienes también régimen periódico. Sí, sí, por supuesto. El parámetro de control, de hecho, que utilizamos para ver esto es la concentración del sistema inmunológico. Es decir, en dependencia de la concentración del sistema inmunológico, estamos hablando de un modelo, evidentemente, un modelo es un sketch de la realidad, no nos olvidemos de ese aspecto. Él transita, hace una ruta al caos típica, por duplicación de periodo, Feigenbaum, y tiene diferentes estadios. Y entonces, en el estadio donde se supone que haga metástasis, es decir, cuando uno se mira las series temporales, las predominantes son las células metastásicas, evidentemente ahí exhibe el tipo caos de tendencia. Y aparece a través de, bueno, bifurcaciones, evidentemente. El otro aspecto es cómo explicar el tema de las enfermedades degenerativas y, bueno, en este caso, el tema de la tasa metabólica. Ahí me disculpan si hay un poco, bueno, eso es mal que pase. Esto le voy a pasar rápido por arriba. Bueno, efecto Warburg. Se sabe que el cáncer, una de las cosas que hace, a pesar de que crece en
un órgano aeróbico, no tiene ninguna razón de que haga lo mismo que las levaduras. Las levaduras es conocido, por eso es que podemos tomar cerveza, vino, etc. Lo que hace es el proceso de glicólisis hasta producto final del etanol. El cáncer, preferentemente, en 1%, lo que hace es glicólisis, pero el producto final no es en el etanol, sino el ácido láctico. Y curiosamente entonces, para mantenerse él operando funcionalmente, invierte el gradiente de protones y expulsa los H+ hacia el exterior de la membrana celular, acidificando el medio extracelular, provocando la muerte de las células normales y a su vez propiciando la metástasis. Y bueno, una de las cosas que hicimos fue presentar una hipótesis donde que la glicólisis, sin explicar, es decir, nadie ha podido explicar hasta ahora de por qué la glicólisis del cáncer. Nosotros nos limitamos a decir, bueno, el problema de la glicólisis del cáncer, que es un proceso autoorganizado, lejos del equilibrio termodinámico, que las oscilaciones sostenidas de la glicólisis del cáncer le confieren una alta robustez y complejidad. Nos limitamos a eso. Hicimos un modelillo en esta fecha, curiosamente, 2 meses más tarde, estos japoneses publican sobre el mismo tipo de línea de célula tumoral las evidencias experimentales del modelo. Generalmente uno hace un modelo después que hay experimentos y dice, ah, mira, se corresponde, no se corresponde, qué bueno, o tengo que variar el modelo. Aquí nos aventamos a decir, bueno, vamos a hacer el modelo, vamos a hacer esa conjetura, y la suerte de nosotros es que, digo la suerte en el sentido de que podía ser que lo que dijimos no tuviese ningún valor. 2 meses más tarde se publica este trabajo y precisamente en la misma línea de células tumorales donde encuentran esas oscilaciones experimentalmente los japoneses. Bueno, aquí le voy a pasar por problemas de tiempo por arriba. Esto un poco rompe con los mitos del tema que el azúcar hace daño o no hace daño. Aquí lo que estamos diciendo es que si las células tumorales las hacemos crecer en condiciones de hipoglicemia, el cáncer, esas células son más robustas que si las hacemos crecer en condiciones de hiperglicemia. Es decir, si usted no tiene cáncer, no tenga miedo de consumir azúcar. Por supuesto, todo dentro de eso. No estoy recomendando nada, eso evidentemente, ¿no? Porque después no recomendó. Estamos hablando de cálculos físicos. Si después, entonces, a la inversa, una vez que ya crecieron las células tumorales, si uno las alimenta más, en este caso, en condiciones de normoglicemia, entonces se hace más robusta, la favorece. Entonces eso es casi como un mito en relación, dígame. ¿Estos son datos experimentales? ¿O experimentales? ¿Cómo se mide producción de entropía? Se puede medir a través del consumo de la tasa glicolítica. Es decir, son células tumorales crecidas in vitro. Y aquí lo mismo, es decir, aquí en este caso, en condiciones de normorgia e hipoxia. Es decir, realmente en condiciones de hipoxia es más robusto que en condiciones de normorgia. Es una de las tácticas que usted puede decir, bueno, tengo un cáncer, le voy a hacer un tratamiento, el que sea, los convencionales, cronoterapéuticos, lo que sea. Lo primero que debo hacer es llevarlo a condiciones de normorgia. Lo hago menos robusto y lo hago más susceptible a ese tratamiento. Esta es la vía, ¿no?, de cálculo a partir de la condición. Esto le paso. Esto es lo que sucede con estos son intracelularmente, como si uno acidifica al cáncer intracelularmente lo hace menos robusto. De hecho, una de las terapias usadas en la actualidad
complementaria es acidificar el medio interior. Es decir, son dos tácticas. Una, basifico exteriormente, localmente, el cáncer, no como aparece ahora que se ha vuelto popular, tome agua alcalina y cosas de esas. No, no, no. Estamos hablando, por ejemplo, de localmente, extracelularmente, basificar. ¿Para qué? Para tratar de cambiar ese gradiente de protones. O intracelularmente, entonces, acidificar al medio. Aquí hicimos otro cálculo de velocidad también con datos de la literatura. Esto que aparece acá es la velocidad de crecimiento, que es lo que se conoce como la agresividad del cáncer. Esta es la velocidad de mitosis, esta es la velocidad de apoptosis. Y acá la dimensión fractal, que está relacionado con el contorno rugoso de donde están las células proliferantes del cáncer. Y entonces, a partir de esta relación, podemos, mediante la velocidad de producción de entropía, medir dos factores importantes en el cáncer: su agresividad y su malignidad. De hecho, Larry Norton, en un artículo que publicó en la década de los 90, habla de que si bien, es decir, cuando usted se mira en el Instituto de Oncología de Estados Unidos, si usted tiene diferentes tipos de cáncer y habla de su agresividad, es decir, relacionado con la velocidad de crecimiento. Pero el tema de la malignidad, la única forma de medirlo o tener una idea es sobre el contorno rugoso, que se puede medir a través de la dimensión fractal. Entonces, con la velocidad de producción de entropía podemos vincular esos dos factores, es decir, la llamada agresividad y la malignidad de un cáncer. Pero en esta figura están nada más sorteados de mayor tasa, menor tasa. Sí, estas son líneas de células tumorales, diferentes líneas de células tumorales que ya se conocen, y entonces esto no es ninguna de mayor a menor, no es ninguna regresión, ninguna tendencia ni nada, simplemente se conocen estas líneas, y estas líneas ya con el valor de velocidad de producción de entropía yo puedo hablar no solamente de su agresividad, sino de su malignidad. Pero en el cáncer de piel, muchas veces los tumores más malignos no son los más rugosos. Eso lo sé porque los lunares que salen, si el lunar es rugoso, prácticamente no es maligno. Y si el lunar es muy redondito, así, con poca superficie, entonces hay que sacarlo. Entonces ahí la malignidad no se puede medir así. No se puede medir así. Okay. Es decir, a ver, no es una, son líneas de células tumorales. No incluyen el melanoma. Y lo que plantea Norton es que precisamente cuando uno se mira los tumores, porque el tumor, digamos, si uno lo mira en 2D, la clara son células quiescentes, es decir, células que están ahí a la expectativa de que las activen, y en la parte, digamos, exterior, que siempre le pasa a uno cuando lo está friendo, por lo menos a mí me pasa, quemadita la parte exterior, ahí están precisamente en ese contorno rugoso las llamadas células proliferantes. Entonces, una de las cosas que plantea Larry Norton es esa, y cuando uno crece líneas de células tumorales, los que miran eso. Por supuesto, esto no se toma como una varita mágica, ni mucho menos, un indicativo, y no es que uno venga a decirle a los médicos, ni mucho menos, rápidamente, esto es lo que hay que hacer. Pero ha funcionado, por ejemplo, en las biopsias, cuando uno trata de mirarse el grado o el estadio del tumor, ha funcionado bastante bien en ese aspecto. Dentro de esas líneas celulares está el epitelial, el melanoma, no sé decirle, cada línea se refleja un tipo de cáncer, de cáncer, no están todos, claro. Determinado, exactamente. Le paso por arriba, aquí dos líneas de células tumorales, la PC3 y la LNCAP. Es decir, estas son líneas de células tumorales, cáncer de próstata. Interesante, esta es la línea, digamos, que se utiliza para ensayar medicamentos determinados en un momento determinado, y esta es una línea muy resistente. Es decir, prácticamente, si le funcionó el medicamento por aquí, ya usted dice, esto es un candidato a
Y después, bueno, uno dice, a ver si pruebo suerte y lo pruebo acá. Generalmente esta es una línea de cáncer de próstata muy resistente. Estos son datos también crecidos de líneas de células tumorales y midiendo la dimensión fractal y el tiempo de crecimiento de las mismas. Y bueno, cuando uno le evalúa la velocidad de producción de entropía, se ve que si la conjetura de nosotros que la velocidad de producción de entropía es una forma de medir la robustez de esas líneas, bueno, es lo que está encontrando precisamente en esta dirección. Acá tomamos de nuevo, midiendo la tasa metabólica de personas sanas y personas ya con cáncer metastásico. Observemos que aquí están las mujeres, aquí los hombres. Los rojitos indican el cáncer metastásico. Se observa que la caída, es decir, la pendiente, es decir, la tendencia que estamos viendo, no estamos buscando ninguna correlación, ni mucho menos, pero si bien desde el punto de vista de cáncer manifiestan una mayor robustez, desde el punto de vista del enfermo se ve como la caída es muy abrupta en ambos casos. Y bueno, los comentarios finales. El proceso de metástasis ocurre a través de la transición epitelial mesenquimal. Aparece como una transición de fase lejos del equilibrio termodinámico, exhibe un comportamiento dinámico de tipo caos cíclico. Esta dinámica garantiza la robustez del proceso y a su vez la impredecibilidad del mismo. El proceso de envejecimiento, así como la evolución del cáncer, transcurre a través de lo que hemos denominado transición de fase biológica. La velocidad de producción de entropía puede ser utilizada como un índice de robustez, plasticidad y agresividad del cáncer, a su vez como una medida de la edad biológica. El modelo teórico de la longevidad de las ratas topo muestran cómo la autoorganización lejos del equilibrio termodinámico del ácido hialurónico garantiza la longevidad, resistencia al cáncer y el resto de las enfermedades degenerativas. Bueno, nuestro agradecimiento primero que todo a nuestros alumnos, la mayoría de los que están acá son alumnos de pregrado que han sido parte de estos trabajos, ya algunos ya están en fase de doctorado, Reinaldo, Alejandro, Juan Pablo, a mi amigo el matemático Ricardo Seich, agradecer la hospitalidad siempre brindada por el SEICH y el INFUNAN, donde ya me siento parte del mismo. Estoy acá por un proyecto de GAPA que apoya la investigación 2019, así que nuestro agradecimiento al proyecto de GAPA y finalmente a nuestra queridísima alma mater de la Universidad de La Habana. A todos ustedes muchas gracias. Bueno, tenemos un espacio para preguntas. Breve nada más. No sé mucho del de oído en mi caso, pero muchos tratamientos médicos de caminos al cáncer logran poner al paciente lo que le llaman remisión, como también, o sea, un periodo estable. Y lo mismo con otras enfermedades, por ejemplo, el reumatismo, también problemas inmunológicos, el tratamiento los coloca en remisión por un periodo. Y entonces este modelo que mostraste, por ejemplo, de las 4 ecuaciones diferenciales, que tiene atractores de diferente tipo, es nada más una cuestión una mención. Y si la remisión es un desplazamiento de los parámetros de control, lo puede verse como una remisión. A ver, los dos trabajos que sacamos posteriormente, no los mencioné aquí por un problema de tiempo, fue precisamente bajo ese modelo, que es desde el punto de vista matemático un sistema autónomo de ecuaciones diferenciales,
simular lo que se conoce hoy en día como cronoterapia del cáncer. Es decir, la cronoterapia lo que ha mostrado desde en el 2003 Levy, el francés, empezó a aplicarla en pacientes con metástasis, ha demostrado tener una mayor eficacia usando tratamientos clásicos como quimio, radio, etc. Entonces, básicamente el modelo se convierte en un modelo no autónomo, porque tú lo que le agregas es decir, depende del tiempo, evidentemente, el lado derecho, y lo que le agregas es una especie de efecto cronoterapéutico. Y entonces eso es lo que hemos visto, y en ese efecto cronoterapéutico se ha visto cómo bajo ciertas determinadas, es decir, aquí ya el parámetro control, en el diagrama de bifurcación lo que estamos viendo es, por una parte, digamos, la dosis en el eje de las Y y en el eje de las X, la relación, que es la cuestión de la cronoterapia, la relación de la frecuencia con que perturbas con la frecuencia autónoma del oxidador o la frecuencia predominante, porque en el caso de comportamiento tipo caos uno tiene múltiples frecuencias, pero siempre puede hablar de una frecuencia dominante. Entonces, en dependencia de eso, uno encuentra regiones donde logra estabilizarlo y regiones donde no logra estabilizarlo. Lo curioso que aparece es que uno, con lo que se ha encontrado experimentalmente, lo que le está diciendo el modelo es que logra bajar una dosis, es decir, no usar las dosis clásicas altas, y por otra parte buscar relaciones de frecuencia apropiadas para dicho tratamiento. Te dijiste mucho más de lo que... Marcelo. Sí, bueno, el tratamiento es muy interesante para químicos físicos, ¿no? Entropía. Pero imagino que eso en general se puede aplicar también a sistemas vivos, a medicina, cuando se crean defectos, ¿no? O sea, cuando tienes un tumor diferente que no sea canceroso, una inflamación, una respuesta, hay desorden, ¿no? O sea, el fenómeno de entropía, la pregunta es, ¿no se ha utilizado para también otros sistemas parecidos? Nosotros lo hemos utilizado para el cáncer, específicamente. Por supuesto, desde la física uno puede, y esa es la generalidad que tiene la termodinámica, que no se compromete con ninguna modelo específico, ¿no? En dependencia de tener datos, te abre un camino para poder mirarse otro tipo de enfermedad dentro de la medicina. Sí, a ver, yo dos preguntas. Una es con respecto a la importancia de cómo medir con buena calidad esta velocidad de la tasa de entropía, ¿no? Entonces ahí podrías comentar algo sobre esas mediciones, ya más detalles, cómo se hace. Y en la otra, en la gráfica esta de la comparación entre hombres y mujeres, había dos partes, ¿no? La de antioxidantes y la de glicólisis. Y ahí, entonces, mi pregunta es si hay datos de que en la misma persona, a medida que se va envejeciendo, porque ahí son estadísticas, según entiendo, ¿no? Se toman grupos de edades, sí, de diferentes personas. Correcto. Pero, por ejemplo, para la misma persona que va cumpliendo más años, si hay mediciones de este... Eso es prácticamente imposible, ¿no? Porque realmente, normalmente, si uno dice la edad promedio de un ser humano, está, digamos, 70, vamos a poner 70, darle seguimiento a una misma persona es prácticamente imposible. Los datos son tomados de la tasa metabólica de la literatura. De hecho, fue una de las cosas que hicimos cuando uno empieza a mirarse publicaciones anteriores, te hacen referencia a los datos de fulano, y cuando uno se busca el paper de fulano te dice el dato lo publicó Mengano, y cuando uno tira para atrás es buscar la fuente original. ¿Quién fue el primero que publicó los datos de tasas metabólicas? Y eso, cuando uno se mira y dice, bueno, estos son los que todo el mundo ha usado para diferentes fines, bien. Pero cuando uno se mira, dice, bueno, en estos son confiables. Por supuesto, tienen el sesgo de la medición, tienen el sesgo de que es un grupo supuestamente de personas sanas, supuestamente uno nunca puede aseverar eso.
Es decir, esas mediciones, lo que nos llamó la atención es cuando uno mira una rata, un ratón, de que bueno, si ya un ratón que vive 3, 4 años, uno puede darle ese seguimiento, ya así es factible en el laboratorio. Pero una persona desde que nace, darle ese seguimiento es prácticamente impracticable. Y claro, por eso uno habla de manera conservadora, es una tendencia, te está diciendo, te está indicando eso de que se activa, que uno lo está viendo por los cálculos de velocidad de producción de entropía, de que se activa alrededor de los 20 años, uno dice, bueno, esto puede ser mera casualidad en el entorno, tanto hombres como mujeres. Pero ¿qué dicen los gerontólogos? Sí, que precisamente a la edad de los 20 años no hay que esperar tener 50 para empezar a hacer ejercicio ni nada de eso, sino empezarse a cuidar. En esa época te están diciendo eso. Uno dice que bueno, más o menos estos cálculos físicos, con todo el sesgo y toda la parte que tienen, me están indicando eso. Cuando uno mira en las mujeres, dice a partir de los 50 años cae la pendiente y se vuelven menos robustas. Bueno, ¿qué pasa en esa edad? Bueno, entre 45 y 50 años precisamente ocurre la menopausia de las mujeres y todos esos cambios hormonales. De hecho, se sabe que mujeres que demoran la menopausia después de los 50, después tienen serios problemas funcionales en su etapa ya de la tercera edad. Es decir, lo bueno sería, o lo que dicen los médicos, yo los respeto, por supuesto, esos son las autoridades, es como decía Hermi, es la vía alternativa no ortodoxa de pensar en cosas, es decir, complementar las cosas que todo el mundo, el camino que todo el mundo toma, bueno, un camino alternativo. Había mencionado respecto al cáncer de próstata, mostraste unas curvas allí. Sí. Y lo que muestra, digamos, es otra vez la variación de la entropía, ¿no? Que de la velocidad de producción de entropía. Sí, y que dice que pueden medir. Pero cuando uno va al médico, lo que te sugieren, y bueno, en los medios de comunicación también, de que te practiques el antígeno prostático, por ejemplo. Sí, especial. Okay. Y entonces allí hay una relación, digamos, entre el antígeno prostático y esa medida de la entropía, o la variación de la entropía, por ejemplo. Bueno, es muy importante e interesante la pregunta. Es decir, el PSA, voy a ser concreto para no dar una charla médica ni mucho menos, el PSA puede dar falsos positivos. Y realmente eso para nosotros los hombres es funesto, ¿no? Cuando tienes un falso positivo, pues primero te están diciendo que tienes algo que no tienes, y al final después la prueba definitiva todas las conocemos, cuál es nosotros los hombres, cuál es lo que sucede, ¿no? Que nada, que no nos gusta para nada. Pero el chiste está que va más allá, es decir, según estas líneas de células tumorales, las crecimos en el Hospital La Paz de la Universidad Autónoma de Madrid. Y la amiga mía me decía, una bioquímica, dice, mira, no te preocupes, todos los hombres después de los 50 años ya son susceptibles a tener cáncer de próstata. ¿Cuál es el problema? Tomamos el cáncer de próstata, en particular, es un poco chivado, ¿por qué? Porque en una biopsia puede aparecer grado 1 y grado 5. Es decir, en el cáncer de próstata hay 5 grados, desde el 1 al 5. Entonces, el oncólogo, después que hace esa medición, dice, ¿qué hago? Porque en la misma biopsia tengo 2 grados, el más maligno, el 5, y el 1, que es un grado difuso, como le llaman ellos. Entonces, en el 2006-2007 aproximadamente, hubo una reunión internacional y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa que se llama Escobar. Por supuesto, esos grados 1 a 5 son nominales, son valores nominales, que lo da ¿cómo se llama? El que hace la biopsia, el patólogo. Y entonces con el score dijeron, bueno, el score es el dato que yo le voy a dar al oncólogo, que va a ser la suma de el mayor grado más el que más se repite. Y entonces usted puede tener 2 individuos, A y B, que tengan el mismo score, digamos 6. Pongo el 6 porque es paradigmático. El 6 puede ser 3 más 3, 5 más 1 o 4 más 2.
desde el punto de vista de lo que le va a hacer el oncólogo y las medidas que va a tomar van a ser equivalentes para ambos. Pero como son valores nominales, no discriminan. Es decir, usted tiene Score 6 y se acabó. Cuando nosotros hicimos este estudio, no lo mostré aquí, en pacientes, más de 300 y tantos pacientes con diferentes grados de cáncer de próstata, encontramos que determinando a través de la dimensión fractal y de la complejidad del empelicito, ya no es lo mismo un paciente que tenga un Score 6 de 3 más 3 que de 5 más 1 que de 4 más 1. Es decir, usted alternativamente le puede brindar una información al oncólogo, complementaria obviamente con la del patólogo, donde usted le está diciendo, mire, ojo, si usted le va a meter, normalmente lo que hacen es cirugía, se acabó. Pero este A, que es de 3 más 3, está desde el punto de vista de promedio por debajo de 6. Y este, que es de 5 más 1, está desde el punto de vista del promedio por arriba de 6. Entonces a este le voy a dar una quimio, una radio, y a este le voy a hacer cirugía. Y eso fue lo que hicimos en esa dirección. Sí, pero la pregunta iba si... El problema es que el PSA te da falsos positivos. Y entonces no puedes de alguna manera correlacionarlo. Tú tienes que tener el dato ya de la biopsia. El dato de la biopsia es, el PSA es una detección precoz para decirte, oye, ojo, claro, no tuviste nada y de pronto te hacen un PSA, te da alterado, no es falso positivo, es de verdad, y entonces pues, caes en el tema este. Es que el PSA alto también puede ser prostatitis, inflamación no cancerosa. Hay una prueba nueva de orina que discrimina los PSAs altos que son falsos positivos. Eso lo vi en un congreso hace apenas unos meses, en que unos científicos de la NIH con la India desarrollaron esa nueva prueba que está basada en neurotransmisores y abundancia de ciertos péptidos regulatorios para discriminar, lo cual me parece un avance extraordinario para nosotros. Yo estoy interesado en el envejecimiento, porque es muy popular en la cronobiología hacer la hipótesis de que existe el gene del envejecimiento. O sea, no solamente un cierto número de latidos del corazón que miden el tiempo que vas a vivir, sino que es un proceso genético que obviamente el envejecimiento tiene que ver con la genética, porque la gente hereda la longevidad de alguna manera, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué se sabe? No solamente sobre los procesos médicos de cronobiología y la activación del gene del envejecimiento, sino dentro de los modelos que obviamente tienen que ver con, desde su punto de vista, con la forma como el parámetro de control se regula en el tiempo. Sí, bueno, la pregunta sigue siendo el tema de qué es el envejecimiento y cómo abordarlo. Yo le respondería de una manera general y no evadiendo la respuesta, sino nosotros somos seres biopsicosociales. La parte bio es precisamente la parte esta que usted comenta, genética, de lo que uno hereda, lo que sea. Decía el amigo mío, el profesor que ya falleció, Jaime Miquel, él decía que nosotros los seres humanos somos como, digamos, para poner un análogo de dos tipos de autos, un Mercedes y uno extremo, ¿no? Y uno, digamos, de estos, de los corrientes, de los baratos, ¿no? Bueno, ya ese pasó a ser del pueblo, el carro del pueblo, un carro de lujo. Bien, entonces, esa es la parte genética. Ya usted sabe que el Mercedes ya tiene una componente genética fundamental.
Ahora, si usted toma ese Mercedes y lo deja ahí, digamos, frente al muro del malecón habanero, donde las aguas del mar tienen un nivel, promueven una corrosión muy alta, y el otro lo tiene cuidadito, etcétera, realmente va a tener mayor longevidad el otro que el propio Mercedes. Es decir, tenemos las tres componentes. Esto hay muchas aristas para abordar. Evidentemente, muchas aristas. Nosotros tratamos de mirarlo desde ese punto de vista. No estamos negando la otra parte, evidentemente, porque para nada esto niega, ni pretendemos que eso se establezca como un dogma, ni un paradigma, ni mucho menos. Es una forma alternativa de aproximarse a la ley, lo cual obviamente tiene toda la razón. Sí, precisamente la pregunta era si el estilo de vida, lo que sea, ya dado que uno tiene la cronobiología dada por la genética, uno puede acelerar el tránsito de parámetros de control para provocar... Esa es la edad biológica, precisamente de lo que comentaba. Es decir, la edad biológica es esa, la que uno puede tener en un momento determinado una edad mayor que la cronológica o un momento determinado una edad menor que la cronológica. Claro, pero en su modelo no está ese... Bueno, con la velocidad de producción de entropía yo lo puedo censar a través de la tasa metabólica. Es decir, en un momento determinado, si yo tengo un individuo que le puedo, es decir, sobre todo en las comunidades de la tercera edad, donde es muy importante, esta Mónica de la Fuente que yo menciono de la Complutense, lo que hace es medir indicadores desde el punto de vista del sistema inmunológico. Es decir, una de las cosas que ha desarrollado Mónica de la Fuente es: voy a buscar indicadores del sistema inmunológico que en comunidades longevas o en comunidades de la tercera edad, cómo me da. Pero yo puedo hacer mediciones que hoy en día no son difíciles de hacer, de la tasa metabólica, es decir, el consumo de oxígeno. Hoy se sabe que eso se hace de manera muy sencilla, y tener, digamos, indicativos, darle seguimiento a, digamos, a grupos etarios importantes. Es decir, si bien no puedo darle seguimiento de toda la vida, pero sí a grupos etarios donde ya usted dice, en tal comunidad tengo un grupo etario tal, y cómo le puedo dar seguimiento. Y con pruebas no invasivas, porque realmente la parte de medir el sistema inmunológico tiene que someterlo a extracción de sangre, etc. Aquí, de manera externa, con pruebas no invasivas, yo puedo darle un seguimiento a diferentes comunidades, grupos etarios interesantes. Le damos las gracias nuevamente.